en el libro de Génesis. Estamos estudiando esta serie que se llama GPS, el gran plan del Señor. El GPS es ese dispositivo que tenemos o esa aplicación que tenemos en nuestros teléfonos cuando necesitamos llegar a algún lugar. Le ponemos la dirección y el GPS, que es un sistema de posicionamiento global. O sea, usted no lo sabe ni yo tampoco, pero hay una señal que va al satélite. ¿Quién sabe qué satélite sea? Un satélite, y la regresa y ese satélite le dice dónde usted está posicionado y cómo puede llegar al lugar donde va. Es algo impresionante. Yo no lo puedo entender cómo sucede, pero todo eso pasa en el mismo instante que usted está manejando, sabe los mapas y sabe dónde está yendo. Bueno, el Señor tiene un gran plan para llevarlo a un destino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y hay 5 pilares para poder conocer ese propósito de Dios y para poder entender la Biblia. Para poder entender la vida. Básicamente, el primero que vimos la semana pasada es que Dios se revela. Dios se quiere dar a conocer y Él se revela. ¿Se acuerdan que vimos? ¿Se revela cómo? En su palabra. O sea, aquí tenemos la Biblia. Dios nos ha dejado cómo podemos conocer y cómo podemos entender lo que Él ha preparado para nosotros para llevarnos. Ahora, el segundo pilar en que descansa el propósito de la vida y por poder entender la vida es la creación. Entender de dónde venimos, de dónde vengo, para poder entender quién soy y para poder entender a dónde voy. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, esa palabra principio es la palabra en griego como Génesis. Génesis. Y el libro de Génesis es probablemente el libro más importante que jamás se haya escrito. Ahora, sabemos que la Biblia es el libro más influyente que se ha escrito y el que ha dado influencia o que ha traído una influencia tremenda en todo el mundo. Pero sin el libro de Génesis, no podríamos entender la Biblia. Si no tuviéramos el libro de Génesis, simplemente es como querer construir un edificio sin el primer piso. Entonces no se puede construir un edificio sin el primer piso. Y el libro de Génesis es fundamental, el libro de Génesis es fundamental para toda la Biblia. La palabra de Génesis quiere decir origen. Y la Biblia nos da, dice el doctor Henry Morris en un libro que se llama el Récord de Génesis o el Registro de Génesis, de Genesis Record. Es uno de los libros más maravillosos que he leído. Y él dice que el único relato verídico y confiable del origen de todo el universo y la vida es el libro de Génesis. Escuche, la Biblia nos habla de cosas maravillosas. Es la única manera que nosotros podemos entender y la única manera que nosotros podemos conocer esta lista de cosas. En primer lugar, la Biblia nos habla del origen del universo. Es impresionante lo que la palabra de Dios dice ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo nos da lo que compone el universo. Y es impresionante cómo lo supo Moisés hace 3.500 años. ¿Cómo supo Moisés que estos 3 elementos que está diciendo del principio Dios creó los cielos y la tierra componen el universo? ¿Por qué? Porque cuando dice el principio nos habla de tiempo. Creó Dios los cielos, nos habla de espacio. Y la tierra nos habla de materia. Estos 3 elementos son esenciales en el universo. Sin esto, tiempo, espacio y materia, no existiría absolutamente nada. Y hace 3.500 años, Moisés puso en el libro de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo inspiró y Dios es el creador de todas las cosas. No solamente el origen de la tierra, pero el origen del universo, sino el origen y el orden de la complejidad. Es impresionante la complejidad con que está constituida el universo. Las estrellas, los planetas, una hoja de un árbol. Simplemente la hoja de un árbol. ¿Cómo tiene adentro la estructura molecular, todas las venitas para que corra por ahí la savia y con el sol hace un proceso que se llama la síntesis? Todo eso que nosotros no entendemos
Dios lo creó desde el principio, es algo complejo y maravilloso. Nuestra mano, ¿cuántos nervios tiene la mano para poder tener sensación de cada cosa? Y todo eso se conecta a nuestro cerebro que nos da, es impresionante la complejidad, y todo eso dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No solamente eso, el sistema solar, el origen de la vida, el origen del hombre, el origen del matrimonio. El matrimonio no lo inventó el hombre, no es una organización de un hombre. El matrimonio lo estableció Dios. El origen del mal, el origen de los idiomas, el origen del gobierno, el origen de la religión, el origen de las culturas, el origen de las naciones. Todo esto lo podemos encontrar aquí en este libro del Génesis. Y el libro de Génesis provee la información vital acerca del origen de todas las cosas y además el propósito de esta creación. Es impresionante, solamente aquí en el libro de Génesis. Ahora escuchen. El libro de Génesis y toda la Biblia ha sido constantemente atacada por las personas que no creen. Hay personas que no creen y que obviamente, ¿verdad? Como ¿usted tiene hijo adolescente? Si tiene un hijo adolescente, su hijo adolescente siempre le va a decir, I know that. Yes, I know. Y nosotros como seres humanos estamos en la adolescencia, ¿verdad? De la historia, y le decimos a Dios, yo ya lo sé, no te necesito. Y entonces atacamos a Dios diciendo que esto que Él escribió no es verdad, que nosotros sabemos más que Él. Y sin embargo nos estamos dando cuenta que todo el humanismo y todo el naturalismo de los años 1700 para acá no nos ha podido librar de dos grandes guerras mundiales, cuando dice el manifiesto humanista que el hombre tiene las respuestas para la paz y para la prosperidad y para todo, que se escribió a finales de 1800. Llega 1914 y la Primera Guerra Mundial, y 1935, 1940, y viene la Segunda Guerra Mundial. Y el humanismo no ha servido absolutamente para nada, sino para traer destrucción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dicen, Moisés no pudo haber escrito este libro, y lo atacan. Sin embargo, es impresionante que el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 24, y empezando desde las Escrituras, desde la ley de Moisés, pasando por los profetas y por los salmos, le explicó todo lo que la Escritura decía acerca de él, hablando de esos dos que iban a camino de Emaús. El Señor Jesucristo dijo que Moisés escribió de él. Si alguien dice Moisés no escribió, tiene que decir Jesucristo es un mentiroso, porque Jesucristo dijo que Moisés escribió la ley. Entonces, no podemos decir que este libro no lo escribió Moisés, porque el Señor Jesucristo dijo que Moisés lo había escrito. Ahora escuchen, el Señor Jesucristo dijo, el gran mandamiento, ¿se acuerda cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. ¿Por qué la gente no cree lo que el libro de Génesis dice? Les voy a decir por qué. Hay un libro que se llama Ama a Dios con todo tu corazón, de J.P. Moreland. Y este hombre escribe y dice que para los cristianos el conocimiento era algo que se valoraba. La educación era algo que se valoraba. Todas las universidades que ustedes me digan, Harvard, ¿sabe para qué era Harvard? Era una universidad para entrenar pastores. Princeton, ¿sabe qué era Princeton? Una universidad para entrenar pastores. ¿Sabe qué era Duke University? Una universidad para entrenar pastores. ¿Sabe qué era Cambridge o Oxford? Eran universidades para entrenar pastores. ¿Qué pasó con el conocimiento? Cuando empezó el conocimiento en los años 1700 y 1800, cuando no podían comenzar a explicar las cosas, o la razón decía, ahora se puede explicar todo por la razón. Los cristianos hicieron un paso para atrás y se salieron de la arena intelectual. Y se los comió. Todos los intelectualistas se lo comieron y dejaron las universidades a merced de todo el intelectualismo, al grado que ahora son los lugares más ateos que una persona se puede encontrar. Harvard, Oxford, todas esas universidades ahora son completamente ateas, humanistas, agnósticas, que no creen en Dios. ¿Sabe qué pasó? Dice Moreland. Lo que sucedió es lo que él llama
anti-intelectualismo. ¿Por qué? Porque en 1800 hubo un gran avivamiento, un evento que se llamó el Gran Avivamiento. Predicadores impresionantes como Charles Finney, varios predicadores se juntaban y se hacían unos campamentos que eran por días, donde la gente venía y había unas manifestaciones impresionantes del Espíritu Santo y la gente se convertía y se llenaba de emoción y llegaban a estos lugares y era algo emotivo, impresionante. Pero se comenzaron a basar únicamente en la emoción y dejaron el conocimiento de la palabra de Dios. Y a poco tiempo, cuando viene en 1859 que se escribe El origen de las especies de Carlos Darwin y comienzan a retar, la gente se empezó a ir para atrás. Es más, Os Guinness, que es un tataranieto de las cervezas Guinness, él es cristiano, curiosamente, él escribe también un libro y él dice... él está peor, dice, antes de la guerra civil, cuando los puritanos llegaron a Estados Unidos, valoraban el conocimiento. El libro que escribe Os Guinness se llama así, Cuerpos en forma, mentes obesas. O sea, en inglés diría fit bodies, fat minds. O sea, ahora la gente está más preocupada en ponerse en forma que en educar la cabeza. ¿Sí o no? Entonces, él dice, lo que está pasando es que estamos en los pueblos fantasmas. Ahora tenemos mentes fantasmas porque hemos evacuado nuestra mente, nos hemos ido buscando otras cosas y nos hemos olvidado de la mente. En segundo lugar, dice, no solamente las mentes fantasmas, porque después de la guerra civil a nuestros días, ahora tenemos una cultura idiota. Así dice. Así lo presenta. Tenemos una cultura idiota. Dice, entonces, ¿qué pasa? Nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. No solamente es palabra de Dios, todo intelectual, porque la palabra mata, el Espíritu vivifica, pero tampoco todo es emoción, porque entonces nos olvidamos. ¿Por qué? Y la palabra de Dios entonces dice, acuérdense, el apóstol Pablo cuando llegó a Corinto dice, cuando llegué a vosotros, ni mi palabra ni mi predicación fueron con demostración de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe esté basada en el poder de Dios. Entonces es la palabra de Dios, pero también es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Génesis 1 nos habla entonces de algo impresionante. En primer lugar nos habla nos presenta al Creador. Ya la semana pasada vimos la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, y ahora vemos la presentación del Creador. Ya dije, el libro de Génesis es fundamental para entender la Biblia, y Génesis 1 es fundamental para poder entender el libro de Génesis, y versículo 1 de Génesis 1 es fundamental para poder entender todo lo demás. Así es que Dios, en primer lugar, cuando dice ahí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos presenta al Creador, y Dios es el origen de todo lo creado. Escuchen, Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Entonces, en primer lugar, aquí nos dice que Dios es el que creó todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y presenta al Creador, y Dios es el origen de todo lo creado. Ahora escuchen, es bien interesante que la Biblia no trata jamás de convencer que Dios existe, de probar la existencia de Dios. Dios es. Y cuando empieza, inmediatamente dice, en el principio creó Dios. Es tan evidente, ¿se acuerda del Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, no hay ninguno. No hay quien haga lo bueno. Es el Salmo 14, que lo citamos mucho y que lo cita Pablo en Romanos. Todos se han corrompido. Todos se han desviado. ¿Qué sucede? Olvidan lo que Dios
a cómo Dios se ha manifestado y cómo Dios se ha presentado como el creador de todas las cosas. Jamás la Biblia trata de probar la existencia de Dios. Pero esta declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es tal vez la declaración más importante junto con Juan 3:16 de toda la Biblia. En el principio creó Dios. Escuchen, si usted cree que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no va a tener ningún problema para creer todo lo demás que dice la Biblia. El nacimiento virginal. ¿Cómo es posible que una virgen pueda concebir del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que una mujer pueda concebir del Espíritu Santo? Bueno, si usted cree Génesis 1:1, no debe costar trabajo creer que la virgen puede concebir. Que María era virgen y que Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. ¿Por qué? Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y establece que Dios es el origen y es el creador de todas las cosas. En segundo lugar, no solamente Dios es el origen de todo, Dios es un creador personal. Lea el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Lee el Salmo 139, la creación, cómo dice Dios, fui entretejido en el vientre de mi madre, tus ojos me vieron, tus manos me hicieron. Dios es un Dios personal y Él nos crea, y cuando habla aquí que Él es el Dios de la creación, habla simplemente la palabra, en el principio creó. La palabra crear es una palabra maravillosa, en hebreo es la palabra bara. Esta palabra es maravillosa, solamente aparece en Génesis 1, en el verso 1 y en el verso 26, 25 y 26, 25 y 27, donde habla de la creación del ser humano y donde habla de la creación de todas las cosas. Es impresionante, y esto quiere decir que Dios es personal, implica que Él creó de la nada. A ver, ¿se puede imaginar nada? Los hombres sí, porque nosotros pensamos en nada cada rato. ¿Qué piensas? Nada. ¿Se puede imaginar nada? Bueno, de la nada Dios hizo todo. Entiéndalo. Como decimos en mi tierra, échese ese trompo a la uña. A ver, ¿cómo puede entender eso? Que Dios creó todo de la nada. Bueno, la palabra para quiere decir creó de nada. La palabra de Dios dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Impresionante. Ahora, Dios entonces es personal. Escuchen, ya que Dios es personal, y ya que Dios es un creador personal, todas las demás filosofías y religiones que son impersonales entran en conflicto directo con lo que Dios dice. ¿En qué sentido? El ateísmo no cree en Dios. La palabra de Dios dice en el principio Dios. El panteísmo, que dice que todo es Dios. Aquí no dice que todo es Dios, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios está separado de lo que es su creación. El politeísmo, todo es Dios. Una vez más, Él creó todo, pero Él no está en todo, como dice el politeísmo. El materialismo, todo lo que existe es la materia, pero dice la palabra de Dios, Dios creó la materia, pero además de la materia existe Dios. El dualismo, ese famoso yin-yang, ese que tiene que haber un balance entre lo bueno y lo malo. No, Dios dice que es perfecto. Él creó el universo y Él es perfecto, no necesita de lo bueno ni de lo malo. Él es un Dios perfecto. El humanismo, el hombre es el centro del universo. La Biblia dice en el principio Dios creó, Dios es el centro de todas las cosas. El evolucionismo, fuimos creados de una explosión espontánea y de ahí fuimos evolucionando a través de los millones de años. La palabra de Dios dice en el principio Dios creó. Todo esto está en contra y todo esto habla de una religión, de una filosofía que es impersonal, pero Dios es personal. Y no solamente eso, Dios es un creador trino. Esto es impresionante.
mucho se ha debatido y los testigos de Jehová dicen la Trinidad, y hay algunos creyentes que también de pronto me encuentro con que dicen que la Trinidad no existe, que la Trinidad es un invento y que la Trinidad no sé qué, que la Trinidad no existe en la Biblia. Bueno, la palabra Trinidad no está en la Biblia y sí hay muchas cosas que, y sobre todo cuando, bueno, pero eso es hablar de coma Juanino en 1 Juan 5:7, que algún día lo vamos a explicar. Pero hay algunos que también dicen que la Trinidad no existe y que no se debería enseñar como tal. Escuche, Dios se revela como un Dios trino. Y ahí en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, ¿qué vemos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿y qué? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya vemos a Dios que creó todas las cosas y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz del abismo. Y después encontramos en el verso 3, y dijo Dios, y ahí encontramos que la palabra de Dios. Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que dijo, sea la luz. Ahí está la Trinidad, el nombre Elohim. Bereshit bara Elohim es el nombre. Bereshit es en el principio Dios, es en hebreo, Bereshit bara Elohim. La palabra Elohim es el nombre de Dios con una terminación plural. ¿Por qué plural? Porque se iba a revelar más adelante como el Dios trino, como el Espíritu, el Dios, el Espíritu y el Hijo. Y todo en una relación maravillosa en un solo Dios, Elohim. Los dioses, si lo leyéramos literalmente diría, en el principio los dioses crearon el cielo y la tierra, pero después vemos en Números capítulo 6 cuando habla, o en Deuteronomio, cuando habla y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es la misma palabra, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, está diciendo la misma palabra, Jehová, escucha Israel, Eloheinu, o sea, nuestro Dios, nuestros dioses, y luego está tremendo, nuestro Dios es uno. O sea, cualquiera que leyera gramática dice, esto está mal. Si lo pone en el Word, le pone, escucha Israel, nuestros dioses es uno, le va a marcar verde. Está mal. O sea, debe concordar el número debe concordar. Si es plural aquí, entonces debe ser plural acá. Pero no puedes poner aquí plural y aquí singular. Bueno, así se revela Dios. Entonces aquí vemos que Dios es trino. Él crea todas las cosas, el Espíritu de Dios, y vemos la palabra de Dios, y vemos a Dios. Vemos también el tiempo, el espacio, la materia. Vemos el reino mineral, vegetal, y vemos el reino animal. Vemos que la tierra estaba desordenada, vacía, y había tinieblas. Todo tiene una marca de la Trinidad. Ahora, claro, hay preguntas difíciles que va a ser difícil para nosotros entenderlas o dar una respuesta dogmática y decir, así es. Por ejemplo, ¿cuándo Dios formó la tierra? ¿Cuándo Dios la formó? Y hay gente que se ha ido a las genealogías, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, y se pone a ver ahí todas las genealogías que hay, y trata en el capítulo 5, el capítulo 5 de Génesis, tratar de decir, bueno, las genealogías del Señor Jesucristo, y empieza a decir para poder ir hacia atrás y poder determinar cuándo fue creado Adán. Y ha habido de todo tipo de fechas que se han dicho, desde 3.500 años atrás hasta 10.000 años atrás, y todo un rango. ¿Cuándo Dios creó la tierra? La verdad es que no lo podemos saber. Hay diferentes explicaciones que se han dado. Por ejemplo, entre Génesis 1 y Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En el principio creó los cielos y la tierra, Génesis 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué Dios crea todo en caos? No, dicen la gente, no, Dios no crea en caos. Cuando Dios creó la tierra original estaba perfecta, pero luego hubo un caos cósmico, ahí ponen la caída de Satanás que vino a traer todo este desorden. Entonces la tierra ya tenía, no sé, miles y millones de años que había sido formada, y después viene Satanás y destruye y hace caos, y entonces Dios comienza a reconstruir. Entonces esa se llama la teoría de la brecha. Hay otra teoría que se llama la teoría de la reconstrucción, es decir, igual que la teoría de la brecha, pero dice, ahora Dios no hizo la misma creación, sino que en 6 días recreó toda la tierra. Anteriormente existían los dinosaurios, y tratan de explicar muchas cosas a través de esta teoría. También no solamente la teoría de la brecha,
hay otra teoría que se llama el día era geológica, es decir, la palabra que se utiliza ahí para el primer día, el segundo día, el tercer día, no era un día de 24 horas, sino era una era geológica para darle espacio a las eras geológicas que nos dicen las ciencias naturales que existieron. Entonces vemos todas estas teorías. La verdad es que nosotros no sabemos, pero sí sabemos una cosa impresionante. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En segundo lugar, no solamente entonces vemos la presentación del Creador, sino vemos la creación de la vida. En verso 11, y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que dan semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie, y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, y todo según su especie, y Dios consideró que era bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el tercer día. Entonces vemos en el tercer día que Dios crea las plantas, el reino vegetal, crea la vegetación. Pero escuche, después vemos en el verso 20, el cuarto día crea las estrellas y las constelaciones, la luna, el sol. Y uno dice, ¿pero no había creado la luz? Sí, el espectro lumínico, pero todavía no había lo que era el sol. El sol vino hasta el cuarto día. Después, en el verso 20, dice, y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Póngale ahí a ese verso 20 de Génesis 1, un asterisquito. ¿Por qué? O márquelo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que aparecen seres vivos. ¿Escuchó? Primera vez en la Biblia que aparecen seres vivos es en el día quinto. Ahora usted dice, bueno, y en el tercer día no creó las plantas y la vegetación. ¿Qué la vegetación no es viva? Bueno, para la ciencia todo lo que tiene capacidad de reproducción tiene vida. Pero para la Biblia hay algo más interesante. Para la Biblia, algo que tiene vida no nada más es la reproducción. Para la Biblia, lo que tiene vida tiene que tener movimiento, tiene que ser independiente y tiene que poseer sangre. Ahora, ¿por qué es importante esta distinción? Porque cuando crea a los animales y cuando crea al ser humano, ¿se acuerda que les dice, toda planta te será para qué? ¿Para qué eran las plantas? Para comer. Entonces, si tú cortas ahí, ¿verdad? Las zanahorias tiene vida y te la comes, ya se murió. ¿No? Si te comes las plantitas y cortas ahí, sacas de la raíz las papas o los frijoles o sacas una manzana o lo que... Se muere, ¿no? Pero acuérdense, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que la muerte no podía entrar al mundo antes del pecado. Entonces, si nosotros pensamos que las plantas se morían cuando se las comían, la Biblia no considera esto como seres vivos. Para la Biblia, los seres vivos, y por eso dice que apareció en el quinto día, los seres vivientes, y pone una palabra muy importante que es la palabra Nepesh. Esa palabra en hebreo que se traduce como alma. Para los animales se traduce como vida, para los seres humanos se traduce como alma. Entonces, crea la vegetación en el tercer día, en el verso 11 al 13, y en el quinto día, finalmente, crea a los seres vivientes, pero estos seres vivientes además tienen es la segunda vez en Génesis que se utiliza la palabra bara, o sea, creación. Todo lo demás lo formó. A los animales los multiplica, a las plantas dice, produzca la tierra hierba verde, árboles que dan fruto. Acá dice que aparezcan en los mares los seres vivientes y después las aves. Entonces pone todo esto. Y en el sexto día, Dios crea los animales y crea al ser humano. Entonces vemos en tercer lugar no solamente la creación de la vida, sino en tercer lugar vemos la creación del ser humano en Génesis 1:26. Escuche cómo dice eso. Y dijo Dios, hagamos al ser humano
a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Ya escuchó? La creación del ser humano es completamente diferente a la creación de los seres vivos, de los animales o de los monstruos, de grandes monstruos marinos que habla ahí en el verso 20. Aquí dice que Dios creó al hombre, otra vez la palabra vara, crear, y dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es, ¿qué es la imagen y semejanza de Dios? Porque usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios, de cada uno de nosotros con Dios? ¿Cuál cree que es la imagen y la semejanza de Dios? Los teólogos todavía siguen debatiendo qué es la imagen y la semejanza, y hay muchas cosas que se pueden decir que es imagen y semejanza. Pero algo bien interesante es que aquí vemos que el hombre es una creación especial. Y dice que es su imagen y semejanza. Y su imagen es representada por el varón y la mujer. Y creó Dios a su imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Es la imagen de Dios. Escucha, tú eres especial para Dios. Eres especial para Dios. Él te creó de una manera personal. Él te creó con un propósito. Él te creó para que tengas una relación con Él. Dice el libro de Colosenses que Él que todo lo creado fue por Él y para Él. Él te creó y te creó para Él. Él te creó para que tengas una relación con Él. Pero esa relación se ha roto, ¿por qué? Por el pecado. Porque cuando todos pecaron, dice la palabra de Dios, están separados de la gloria de Dios. Pero Dios vino, a través de su Hijo Jesucristo, vino a restaurar esa relación. ¿Para qué? Para que usted y yo le podamos conocer y para que podamos tener esa relación que el Señor quiso que tuviéramos con Él desde el principio. Ahora, no solamente esto. ¿Cuál es entonces la relación? ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? Les digo, es difícil poder decir, esta es la relación, esta es la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que vemos cuando dice, y señoré sobre los peces del mar, sobre las aguas de la tierra y sobre todo lo creado? Una de las cosas que Dios le da al hombre como imagen de Dios es la capacidad de gobernar. Así como Él gobierna el universo, el Señor lo pone ahí y le da la imagen de Dios y le dice, y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Pero también le da una capacidad de relacionarse con Dios, porque Dios lo vemos que Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, y hay una perfecta relación, y el hombre lo pone en relación con Dios. Entonces, una imagen y semejanza de Dios es que Dios es un ser relacional, el hombre es un ser relacional que se relaciona con Dios y que se puede relacionar con sus semejantes. El ser humano es un ser humano creado de imagen de Dios que puede tener la capacidad de gobernar. Pero también hay algo maravilloso en la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4. Dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en santidad y en la verdad. O sea que el hombre tiene la capacidad y esa relación y esa imagen de Dios tiene que ver con justicia, con santidad y con verdad. Entonces aquí vemos cuál es la imagen y semejanza de Dios. Ahora escuche, así como Dios es un Dios trino, la palabra de Dios nos enseña en el libro de 1 Tesalonicenses 5, dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. El hombre es una unidad en tres áreas. ¿Cuáles son?
naturaleza física y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En primer lugar tenemos esa naturaleza física, fuimos creados del polvo de la tierra y esto nos habla de esa naturaleza física con la cual nos hizo. Tenemos los mismos elementos químicos, ¿saben que nosotros tenemos los mismos elementos químicos que lo que forma la tierra? Y es lo que dice Dios, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Tenemos fósforo, potasio, hierro, magnesio y algunos otros también tiene grasa, por ejemplo. El ser humano es un organismo complejo. Algunos nos queremos quitar la grasa. Nuestro cuerpo físico, nuestro sentido, nos pone en contacto con el mundo material, con el mundo físico, pero también tenemos una naturaleza espiritual y dice aquí, y el hombre fue un ser viviente. Ahí está otra vez la palabra nepesh, el alma. Dios puso el alma en el ser humano. Esa palabra alma también es el psique o nuestras emociones. Así es que también el hombre tiene emociones, tiene una mente que es capaz de pensar, tiene emociones, tiene voluntad, puede tomar decisiones, nos pone en contacto con nosotros mismos a través del alma y el Señor Jesucristo dice algo tremendo. ¿De qué le sirve al hombre que ganar todo el mundo y perder su alma? El propósito de Dios es que te salves y salvar tu alma. Y finalmente también es una naturaleza espiritual porque dice que sopló en su nariz el aliento de vida. Y ese es el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos una naturaleza espiritual que es la que nos pone en contacto con Dios. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Ahora escuche. El pecado trajo algo impresionante. Rompió la relación que teníamos con Dios y Dios nos creó para relacionarnos con Él. Y después el espíritu, que es la parte de nuestra que se comunica con Dios, quedó muerto por el pecado. Nosotros tenemos muchos problemas emocionales, enfermedades. ¿Por qué? Porque somos materia y porque somos emociones, alma. Y usted se siente mal y está pasando con traumas y va al psicólogo. Y el psicólogo va a tratar dos áreas de su vida. Bueno, generalmente tratan una, la mente. Y se siente enfermo y va al médico y el médico trata lo físico. Y hay algunos que, bueno, te tratan de lo físico y la mente está muy conectada a tal grado que existen las enfermedades psicosomáticas. Escucha. El Señor Jesucristo es el médico de almas y cuerpos y espíritu. Él conoce perfectamente lo que necesita. No importa cuánto vayas al médico y te trate el aspecto físico, no importa cuánto vayas al psicólogo y te trate el aspecto mental, necesitas al Señor Jesucristo, porque tú eres cuerpo, eres alma y eres espíritu. Y necesitas al Señor Jesucristo en tu vida. Esta mañana, a través de su palabra, a través del libro de Génesis, Dios nos da el segundo punto a nuestra ruta para el gran plan del Señor. El principio fue su revelación. Él nos revela su plan en este libro que se llama la Biblia. Y en segundo lugar, Él nos revela que Él es el creador de todas las cosas. Él creó el mundo, Él creó los seres vivos, Él te creó a ti y quiere tener una relación contigo. ¿Tú quieres tener una relación con Él? El problema que nosotros tenemos es, ¿cómo se llama el pequeño problemita que tenemos? No va a decir mi esposo. No, pues sin quitar a mi esposo ya todo estaría bien. El problema que nosotros tenemos es el pecado. Y es todos nosotros. O sea, no hay ninguno que no. El problema que el pecado nos hace egoístas. El pecado nos hace solamente ver para nosotros. El Señor Jesucristo, ahora que cantábamos, me ha dado libertad. Me ha dado libertad. Tenía ganas de subirme aquí y decir, hermanos, ¿quién quiere pasar a decir de qué lo ha librado Dios? Te voy a decir de qué me ha librado. Me ha librado de estar esclavo de la bebida, del alcohol. Yo no soy más esclavo
de la bebida ni del alcohol. No soy más esclavo de hablar con palabras, con malas palabras. Se acabó eso. No soy más esclavo de mi mal carácter que tenía. Hijos de la. No soy más esclavo del rencor. ¿Me enojo? Sí. ¿Me duele? Sí. Pero una cosa que veo que el Espíritu de Dios ha hecho en mi vida es que no puedo guardar rencor. Tengo que venir y decirle primero, perdóname Dios, después ir con la persona con la que me molesté y decirle, perdóname. No puedo seguir así, no puedo vivir de esa manera. ¿De qué te ha librado Dios? Él es tu libertador. Porque Él te creó a su imagen y semejanza. Él quiere tener una relación contigo. La relación fue rota y quedaste esclavo. Ahora estás esclavo del pecado, estás esclavo del rencor, estás padeciendo soledad, temores. Todo eso, ¿por qué? Porque tu relación está rota con Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo vuelve a traer esa relación por el perdón, todas esas cosas comienzan a quedar. Y tú puedes dar testimonio y decir, Dios me ha librado de esto, y Dios me ha librado de esto, y Dios me ha librado de esto. Y también les puedo dar testimonio que hay muchas otras áreas en mi vida que estoy luchando todos los días. No quiere decir que soy perfecto y que ya no tengo, y tengo que luchar. Cuando sacan la cerveza y se me empieza a hacer agua a la boca, tengo que voltear a otro lado. Cuando pasa una muchacha en la televisión, ¿verdad? Con poca ropa, tengo que silbar para arriba, ¿no? Y cuando se me atraviesa alguien cuando voy manejando, tengo que morderme las lenguas. No quiere decir que no tengo el impulso porque eso está ahí, pero Dios me ha librado del pecado. Vamos a orar. Si puede pasar el grupo de alabanza, vamos a terminar. Padre, te agradecemos, Señor, por este momento que hemos recordado y tú nos has enseñado y nos has mostrado que tú eres el creador de todas las cosas, Señor, que tú nos has creado, creaste el universo, creaste todo, Señor, y tú nos has creado a tu imagen y semejanza, completamente diferente a todo lo demás que creaste, Señor. En nosotros pusiste el espíritu de vida y soplaste espíritu de vida en nuestra vida, Señor. Tú nos diste ese espíritu, el espíritu que da vida, Señor. Pero, Padre, reconocemos nuestro pecado nos ha separado de ti. Tu palabra dice que estamos muertos en delitos y pecados. Pero gracias que el Señor Jesucristo vino a restaurar, a morir y pagar el precio de nuestros pecados para restaurar nuestra relación. Señor, este día nos postramos delante de ti y pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Gracias por librarnos y, Señor, en la lucha que cada día tenemos, te pedimos, Señor, que tú nos libres. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Esta mañana tal vez tú estás aquí y el Señor te ha hablado que estás en una lucha tremenda contra el rencor, estás en una lucha tremenda contra las adicciones, estás aquí y estás con una lucha tremenda en tus relaciones personales, tal vez estás aquí y estás padeciendo temores. El Señor te quiere recordar que Él es el libertador. Esta mañana te pide que tengas confianza en Él, que creas y que vengas y le digas, Señor Jesús, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi situación. Señor, quiero hacer un compromiso contigo para tomarme de tu mano. Y yo sé que todas estas pruebas van a venir, otra vez me voy a sentir con el rencor y otra vez va a haber prueba para que me enoje y otra vez va a haber esta situación, pero Padre, yo me quiero tomar de tu mano y quiero que tu Espíritu Santo me dé poder para librarme de todas estas situaciones, que pueda experimentar tu victoria en mi vida. Ayúdame, Señor, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén.